Gaby, buenos días. Les damos la cordial bienvenida nuevamente al segundo día del Gran Congreso, el 30º Congreso Estatal de Bibliotecarios. Ahora contamos con dos personalidades del medio bibliotecario a nivel internacional, dos doctores que se la pasan viajando por el mundo literalmente y nos van a exponer. Tenemos al conferencista, el doctor Jorge Octavio Guimata, que es coordinador de Humanidades de la UNAM, que nos va a impartir una charla que se titula Inteligencia Artificial como herramienta para la búsqueda y recuperación de la información en bibliotecas. Y en este momento le cedemos la palabra a nuestro moderador, el doctor César Orellana Camacho, que también es de la UNAM. Bienvenidos, doctores. Hola, buenos días. Vamos a presentar al doctor. El doctor es, es doctor en bibliotecología por la universidad, maestro también por la UNAM,
licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía. Es miembro del Comité de la Sección de América Latina y del Caribe de la IFLA. También es miembro internacional de Writing Congress, auspiciado también por la IFLA. También ha sido profesor de asignatura de la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y ha presentado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Actualmente labora en la Coordinación de Humanidades y dirige el Sistema de Información Académico Humanindex. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco la invitación de la AMBI o a la asociación, al doctor Felipe Sarrín. Y bueno, pues aquí vamos a presentar una charla relacionada un poquito con lo que se ha tocado en parte de algunos foros. Esta charla proviene del último foro que hubo de estudiantes y profesores en el Colegio de Bibliotecología en la UNAM. Y va enfocada sobre los recursos, y ya saben ustedes, ya se ha hablado mucho aquí sobre el acceso, perdón, sobre la inteligencia artificial, que si la inteligencia artificial es tan inteligente que ya nos va a robar los empleos, que si ya van a poner robots en lugar de bibliotecarios. Entonces, es una serie de cosas que mucha gente asegura, pero que un desconocimiento enorme, ¿no? Y no hay que perder de vista que esta tecnología es otra herramienta más de todas las que tenemos, llámense base de datos, llámense motores de búsqueda, llámense repositorios, son herramientas, no hay que perder de vista siempre eso. Y nosotros tenemos que saber dominar y adecuar estas herramientas para precisamente terminar con este miedo o acabar con este miedo, porque que tanto se infunde. Entonces, para iniciar esta charla, no sé si me Sí. pueden apoyar. Ahí voy. A ver. Sí, a ver. Dame un segundo. Ya. ¿De qué va la charla? Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde comienza este cambio radical. Ayer hubo una presentación que hablaba sobre desde la tres cambios en la época muy importantes, desde la era industrial, desde todos estos cambios. Yo lo acoto un poquito más a partir de los 90s, desde la sociedad de la información y la comunicación, que se viene dando este fenómeno con el cambio de toda esta tecnológico y de información que se suscita en cómo se produce, cómo se transmite la información, cómo se transfiere. Y bueno, pues como esta última parte que es la inteligencia artificial, de igual forma bien impactada. ¿Cómo surge la inteligencia artificial? Esta como aterriza en todos los ámbitos, pero también está dentro de las bibliotecas. Y bueno, estas herramientas de inteligencia artificial genéricas que nos permiten apoyarnos con estas plataformas, con información que nos ofrecen en artículos y recursos en acceso abierto, y que por medio de prompts podemos recuperar esta información. Entonces, como herramienta, es esto. Bueno, entrando en esta parte de la sociedad de la información y la comunicación, bueno, en el contexto general, pues, como lo saben, todo el mundo se transformó la manera en cómo se distribuye la información, cómo se publica la información, cómo se transmite la información y cómo se transfiere. Entonces, por medio de la infraestructura tecnológica, hay un cambio de modalidad de muchas formas, inclusive la academia también se incorpora a estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues obviamente la biblioteca no es la excepción, y también se elimina de esta fase de las tecnologías y de la infraestructura que se genera. Se migra de lo digital, perdón, de lo físico a lo digital, se tienen estas herramientas de infraestructura tecnológica como las TICs, y se generan nuevos modelos de edición y de transmisión de información. Entre estos viene lo que son el acceso abierto, se generan repositorios, se generan nuevas colecciones, nuevo tipo de información está ahí, y bueno, sigue avanzando esta tecnología. A tal grado que, bueno, pues ya tenemos esta información en bases de datos, empiezan a generarse las bibliotecas digitales, empieza ya el problema en sí de la sobrecarga de información. Y bueno, pues aunado a esto viene la inteligencia artificial y el rol del bibliotecario,
Pues bien, gracias, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a perder en este mundo. ¿Cómo se origina esto de la inteligencia artificial? Bueno, pues a partir de George Boole, no sé si les suena el apellido Boole, de operadores booleanos. A partir de eso se considera que la inteligencia artificial comienza a trabajar ahí, ¿no? Es la parte más rústica y más básica de la inteligencia artificial, con los operadores booleanos para, obviamente, hacer este tipo de búsquedas y descartar y tener información más compacta. Entonces, a partir se dice que de esto comienza la inteligencia artificial. Aunado a esto, bueno, pues sobre Karen Apple en 1921 empieza a utilizar el término robot en una de sus novelas y empieza a plasmar este término en sus obras. Alan Turing, bueno, pues ya sabemos que es el padre de la computación. Alan Turing es quien descifra todos los mensajes en la Segunda Guerra Mundial. Decodifica estos mensajes que estaban cifrados y bueno, pues a él se le atribuye la computación actual. Y bueno, con el paso del tiempo va avanzando esta tecnología, donde entra la computadora semiautomática, que es la Conrad SUSE o Z3 en 1941. Después Isaac Asimov hace menciones en sus textos sobre la leyes de la robótica, que bueno, pues en los libros de Yo Robot, todo esto viene de esta parte. Después, para los años 50, Turing empieza a hacer un test donde comienza de manera muy básica la interacción entre un software, un programa y la interacción con los seres humanos. Es lo más básico que puede haber en ese momento, ¿no? Entonces, él empieza a tener este primer acercamiento para lo que en un futuro ya van a ser los protocolos, la inteligencia artificial generativa. John McCarthy acuña el término inteligencia artificial en 1956 en una reunión en Estados Unidos. Y para 1966 ya se empieza a trabajar en el primer chatbot que se llama Elisa. Este es ya un poquito más formal que el test de Turing para tener una interacción entre humanos y equipos de cómputo. Un ejemplo de inteligencia artificial lo hace el CAT de Stanford en 1979. Desde ahí, desde los años 70 ya se empezaba a considerar que bueno, este tipo de autos autómatas trabajaban. Ahorita, de hecho, ustedes van a San Francisco, ustedes piden un Uber, piden otra aplicación de taxis y lo que llega pues es nada más el auto, porque ya no hay conductor. Y entonces cuando uno se sube, pues ya va con el rosario en la mano, ¿no? Porque ya no sabe si va a llegar sano o no va a llegar, entonces mejor hay que encomendarse, ¿no? Entonces se sube uno en taxi y me pasó realmente, pedí yo un taxi y llegó sin conductor. Entonces, bueno, esa es la manera autómata, ¿no? De cómo se aplica la inteligencia artificial. Después, para los años 80 está el Wattbot 2, robot con cierta inteligencia artificial, tenía la capacidad de leer partituras y así mismo tocarlas dentro de los teclados, dentro de los pianos, y bueno, pues esos eran los inicios de la inteligencia artificial. Ahora bien, ya para los años 90 ya está un poco más fuerte el trabajo de la programación para la inteligencia artificial y la compañía IBM comienza a hacer un software en donde reta a Kasparov. Sí saben que Kasparov era el número uno del ajedrez a nivel mundial, no había quien lo venciera, pero ¿qué creen? Llegó IBM, les pone a Deep Blue y ganó Deep Blue. ¿No? Entonces, la primera derrota que tuvo. No fue un ser humano, pero sí fue una inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues Raymond Kurzweil decía que esta ley de Moore, que para 2005, si ya la inteligencia artificial estaba avanzando a pasos gigantados, decía que para el 2030 ya probablemente la inteligencia artificial ya iba a razonar y pensar como el pensamiento humano. Entonces iba a tener tanta evolución ya la inteligencia artificial que bueno, habrá que considerar esta parte, ¿no? Cómo se iba desarrollando ya esta programación y la alimentación de la inteligencia artificial. Para el 2012, DeepHeam empezó a identificar ciertos patrones, ciertas caras, y empezó a identificar animales, y empezaron con los gatos, la inteligencia artificial, empezaron a decir, este es un animal, este es un ser humano, muy rústico todavía, eran los inicios de esta parte. Y ya para la actualidad, bueno, pues ya tenemos aquí todas estas inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, como Gemini, como DeepSeek, como Grok,
Cabe mencionarles que DeepSeek es chino, la competencia directa de ChatGPT, y bueno, pues ahí hizo temblar a las bolsas de valores a nivel internacional DeepSeek, porque con un quinto de inversión de lo que tiene ChatGPT, DeepSeek logró hacer lo mismo que hace ChatGPT con una quinta parte de lo invertido, ¿no? Entonces, toda la gente que invertía en Intel, pues empezó a temblar, ¿no? Porque dicen, nadie nos va a comprar estos procesadores y los chinos ya se están a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene ya este avance de la inteligencia artificial generativa. Ahora, pues está bien la inteligencia artificial generativa, la manera en cómo trabaja, pero sí hubo una feria del libro hace 2 años allí en la universidad, la FILUNI, que se hace año con año, acaba de pasar esta feria, pero el año pasado fue la Universidad de Texas, la universidad invitada, y uno de los profesores de bibliotecología decía que sería bueno que nos pusiéramos a reflexionar sobre la inteligencia artificial en cuanto a la academia y las bibliotecas, de saber qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Porque no podemos decir a ciencias ciertas que ya es como un ser humano, ¿no? O tiene la capacidad de razonamiento como un ser humano. Entonces, hay que ver también, darle riendas sueltas a la inteligencia artificial, pero sí, con cierta mesura, para saber también qué defectos tiene el trabajar de esa manera y tan rápido, ¿no? Vamos a ver qué tan eficientes. Y bueno, pues en la academia, pues se aterriza estos pequeños puntos negativos sobre pues, la producción científica, los datos que se pueden generar con un uso de una inteligencia artificial como las que vimos anteriormente, puede generarnos información de datos falsos, alguna suplantación de identidades, podemos caer en el plagio, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues si nosotros como profesores, como académicos, estamos colaborando para la generación de más conocimiento y publicamos este tipo de artículos, debemos también, si nosotros formamos parte de un comité editorial, nosotros estar permeados de todo este desarrollo tecnológico y empezar a tener políticas en donde, digamos, hice un artículo, tengo que hacer una citación sobre qué inteligencia artificial la utilicé y de qué manera la utilicé. Es decir, no puedo decir que toda la inteligencia me desarrolló el artículo. No, a lo mejor tenía una vaga idea sobre el tema, pero la inteligencia artificial me consideró algunos puntos de vista que a lo mejor no tenía en cuenta y desde ahí lo empecé a abordar y desarrollé mi trabajo, ¿no? Entonces, precisamente dar esta citación para no caer en todo este riesgo de plagio, de suplantación, etcétera, y que, bueno, al final de cuentas, como académicos, es el prestigio que tenemos, ¿no? Entonces, si estamos generando más conocimiento del conocimiento obtenido, sí, pero ¿en qué medida y de qué manera lo vamos a usar, no tener esa mesura? Y en cuanto a los alumnos, bueno, pues el caso viene siendo lo mismo, nada más que ellos con las tareas, con los reportes, con informes que se les entrega, se les solicitan. Y bueno, ¿qué repercute esta inmediatez, esta recuperación de información y este copy-paste tan fácil que es utilizado desde todas estas inteligencias artificiales generativas? Es que, bueno, pues sí, obviamente piden algo, les sale el resultado, lo copian, lo pegan y lo entregan, ¿no? Pero no se percatan de que ChatGPT 2025 o tal cosa, ¿no? Eso ni siquiera se lo quitan, hacen el copy-paste como tal y no tienen el cuidado, ¿no? Dos, mis alumnos también me hacen entrega de esto y yo les empiezo a decir, a ver, señores, ustedes no manejan este lenguaje tan técnico y tan elevado para empezar. Dos, el escrito que me mandan es como una colcha llena de parches porque no tiene un hilo conductor. Primero ganan que los tamales son de verde, después de dulce y terminan siendo de mole. Entonces yo digo, bueno, esto de qué se trata, ¿no? Entonces, nosotros como académicos tenemos también esa obligación ante este tipo de recursos, también ir caminando a los alumnos, a los usuarios, de ver cuáles son los riesgos si se usa de mala forma, pero de buena forma también podemos encaminarlos. ¿Y en dónde impacta esta inteligencia artificial? Bueno, pues trabajos inmediatos, el aprendizaje y el razonamiento crítico empieza a tomar un punto muy crítico, en donde ya la gente no lee, no razona, y nada más hace un copy-paste y vámonos, ¿no? Entregar por entregar. Pero ¿qué aprendiste en el semestre? Ah, pues a manejar Bitchip, ¿no? Vamos a ver. La comprensión, la análisis y resolución de problemas, hay un artículo donde leía y decían en educación básica, un profesor le dice, si tengo 30 manzanas y aquí tengo 20 manzanas y yo me como tantas, ¿cuánto queda? Y entonces todos se van a echar.
Y les dicen, sí, ahí está la respuesta, pero a ver, razonemos el por qué nos dan tanto. Y entonces, desde la educación básica, precisamente, pues viene esta carencia, ¿no? De un análisis de un problema tan sencillo. Y él decía, el autor, si esto es en un nivel básico, ¿qué va a pasar cuando ya sea un nivel profesional? ¿Qué va a pasar si estas personas se dedican a la medicina? ¿En qué manos vamos a caer, no? O los científicos. Entonces, este tipo de cosas sí hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no? Y bueno, pues obviamente el abuso de estas tecnologías, pues bueno, viene a la dependencia excesiva, hay habilidades críticas, ya lo comentábamos, muy mínimas. Con resumen del tema, los trabajos son superficiales, hechos al vapor, y el aprendizaje es muy mínimo. Lo único que saben aprender a usar es precisamente el ChatGPT, pero entre comillas, porque tampoco saben dar una instrucción muy bien formada con comandos al prompt para que les dé un buen resultado. Es como cuando nos decían, bueno, mi generación, que fue ayer apenas, tan joven que estoy, pero me decían los maestros, es que es como una calculadora. A una calculadora le metes basura, te va a dar de resultado basura. Y lo mismo aplica en estas inteligencias chatbots, le metes basura, te va a arrojar basura. Eso es. Pues hay que saber utilizar las herramientas, hasta si vamos a hacer unas trampas de ese tipo, por lo menos ser especialistas en ser un buen tramposo, ¿no? Pero bueno, vamos, continuamos. Bueno, y todo esto, ¿dónde quedamos nosotros, no? Que ya decíamos, no, la inteligencia artificial nos va a suplantar, etcétera, este miedo, este pánico. Pues no, déjenme decirles que como todas las tecnologías anteriormente, pues tuvimos que aprender a utilizar el Internet, tuvimos que utilizar el correo electrónico, tuvimos que saber cómo adjuntar documentos, mandarlos por un correo, escanear documentos, darles un tratamiento con OCR, metadatear un documento. Todo eso lo tuvimos que aprender y sigue conviviendo el libro físico, el libro impreso con el documento digital. ¿Sí o no? El doctor Juan Muchas comentaba, esto mismo pasó cuando empezó el cine. Se decía que los teatros iban a desaparecer y las obras ya no iban a representarse porque el cine entraba más gente y era mucho más barato que ir al teatro. Entonces, todo pasó. Vino el cine, no se acabó el teatro y después vino la televisión. Después vino la televisión y no eliminó ni el teatro ni eliminó el cine, pero siguió conviviendo. Y después vino la radio y así sucesivamente, ¿no? Los relojes análogos y hasta los relojes inteligentes, ¿no? Porque ya ahora les llaman inteligentes los relojes, ¿no? Porque hay usuarios que son, quiero pensar, ¿no? Pero sí, tal parece, ¿no? Vamos, cosas tan esenciales que vienen a suplantar y que un reloj ya lo tiene, ¿no? Ya se dice hasta los teléfonos inteligentes. Y bueno, como bibliotecarios, aterrizando esta parte, pues ante todo este desarrollo tecnológico, ante colecciones, ante nuevos recursos, ante la inteligencia artificial y estas IA generativas, tenemos que ser unos mediadores tecnológicos. ¿Por qué? Porque les comentaba, si en la academia nosotros tenemos que ser responsables de los chicos que están entregando como trabajos, también nosotros como profesionales en la información encaminar a los usuarios y decirles por dónde buscar y por dónde guiarlos. No nada más estar ahí. Tenemos la inteligencia artificial, que bueno, sí, pero ¿qué podemos hacer de ella? ¿Qué podemos explotar con ella? ¿No? ¿Qué tanta reflexión podemos tener para ver qué beneficio podemos darle a nuestros usuarios para que obtengan información y de dónde recuperen? Nosotros también debemos de ser esos agentes de cambio. No podemos quedarnos viendo que ya se por el barco y la inteligencia artificial y todos los recursos están por allá. No, nosotros tenemos que ir arriba de ese barco. Y ya esto ya zarpó, ya querramos o no, ya estamos inmersos en esto. Y bueno, pues obviamente debemos tener unas capacidades de análisis y adopción en cuanto a la IA. Tenemos que actualizarnos en cuanto a las ITs emergentes. Obviamente van saliendo año con año y debemos de tener esa apertura para el dominio y familiarizarnos con estos recursos tecnológicos que año con año se van actualizando. Y donde podemos nosotros, con este conocimiento, este bagaje que podemos obtener y que nos capacitamos, pues lo podemos compartir por medio de una alfabetización informacional y tecnológica. ¿Por qué? Porque a nuestros usuarios, a nuestros alumnos, pues podemos encargar y decir, esto se trabaja de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dominado, ya hemos visto el lado negativo, pero ya también sabemos el lado positivo. Entonces, podemos nosotros guiarlos, nosotros podemos encaminarlos y ser agentes de cambio, ¿no? Y bueno, pues obviamente difundir todo esto. Difundir todo este conocimiento, porque si nosotros nos quedamos, ¿de qué nos sirve? De nada. Precisamente a toda nuestra comunidad empezar a difundir todo este conocimiento
por medio de talleres, por medio de esta alfabetización de nuestra biblioteca. Vamos más adelante, entonces. En la Universidad Obrera de Cataluña nos dice, bueno, pues sí, también inteligencia artificial, pero ¿cómo aterrizamos esa inteligencia artificial? Entonces, en el área de los servicios, pues nos dicen que puede haber una mejora en la experiencia del usuario cuando ya se consideran algún tipo de buscadores más rápidos, más eficientes, con resultados que ya nos den una precisión más amplia. Ojo, pero esto no nos da la magia, ni nos da nadie. Nosotros como bibliotecarios hablamos de operadores booleanos en un inicio, pero también con esas inteligencias tenemos que saber descartar y ser muy precisos al momento de ordenarles algo, pedirle algo a las inteligencias, ¿vale? Entonces, nosotros somos ahí los que estamos al frente todavía. Y si ustedes enfocan bien todo esto, seguimos trabajando con información, seguimos siendo bibliotecarios, seguimos utilizando recursos informativos, no estamos siendo biblioAIs o no, seguimos siendo bibliotecarios, seguimos trabajando con cierto tipo de información. No estamos perdiendo nuestra identidad, repito, estamos trabajando con una nueva herramienta. No hay que perder el punto de vista, ¿sale? Otra parte para aterrizar la IA en bibliotecas, bueno, pues se pueden analizar de datos. Tengo ciertos datos, pueden ser útiles para el momento de que haya un descarte de mis colecciones, hago un tratamiento de la información de todo lo que se procesa en un sistema de información en nuestra biblioteca. Eso me va a dar un referente para el descarte, me va a dar el referente para qué tanto se está utilizando las colecciones, de qué manera se utilizan, quiénes las utilizan, en qué momentos se utilizan, etcétera. Se pueden mejorar los servicios, por ejemplo, podemos agregar un chatbot o un asistente de voz a nuestro buscador, ya lo vamos a ver en los recursos más adelante, y hacer emular este tipo de cosas dentro de nuestros catálogos. Y bueno, pues finalmente se reitera en esta infografía, pues precisamente que nosotros somos los que tenemos que alfabetizar a nuestros usuarios. Nosotros somos la parte importante en todo eso. Entonces, ahí está, que tenemos que guiar a nuestros usuarios un uso ético y crítico de todo esto. A lo mejor pueden hacer plagio muchas personas de un documento extraído de ChatGPT, pero entonces, ¿qué herramientas conocemos para saber si realmente viene de una inteligencia artificial ese documento, ¿no? Y hay muchas herramientas también para identificar precisamente eso. A pesar de que se empiezan a normalizar ciertos textos, pero hay software muy robusto para identificar que vienen de una IA, por más tratamiento que se le empiecen a dar a los textos por tratar de humanizar. ¿Y qué es humanizar en la IA? Pues nada más hacer una redundancia en textos o en palabras para que no suene como inteligencia artificial, que cada que un humano lo está haciendo. Entonces, bueno, pues, teniendo conocimiento de esto, podemos encaminar este tipo de cosas a la biblioteca, nosotros como profesionales, y bueno, ahí este bibliotecario colombiano, Octavio Perín, ¿cómo se llama? Da 10 puntos de cómo nosotros debemos de ser y tener esas competencias como bibliotecarios modernos, ¿no? Desde los 10 puntos, pero yo quiero destacar que es el número 5, que es tenemos que tener un aprendizaje continuo. No podemos quedarnos dormidos a nuestros laureles. Debemos de capacitarnos y debemos de voltear qué está sucediendo en otras áreas para nosotros no quedarnos fuera de todo esto. Otra parte muy importante que es el número 6 es el liderazgo digital, ¿no? Precisamente estar junto con estas tendencias, más allá de capacitarnos y qué hay nuevo, qué de innovación, una perspectiva de estas tecnologías hacia dónde van y si nosotros también estamos encauzándonos en esto. Y bueno, pues ya la número 10 es la alfabetización mediática y tecnológica, el dominio de todos estos recursos y de estas tecnologías. De hecho, yo les dejo aquí la presentación, aquí en la asociación, para que ustedes dispongan de ella, o si no anotaron algo, para que la compartan. Mi correo también está ahí al final, si también me quieren mandar un correo y yo con todo gusto la comparto. Y bueno, ya aterrizando la inteligencia artificial, los chatbots, ya vimos los pormenores de cuál es el riesgo, cuál es el beneficio. Uno de estos, pues, son estos recursos de información que se llama consensus. No sé si alguien conoce ese recurso. Ok. Bueno, brevemente, para los que no conocen, bueno, pues es un motor de búsqueda impulsado por IA, hace respuestas directas cuando uno pregunta sobre un artículo o una temática de alguna disciplina en su cajita de chatbots. Es una recuperación de información de más de 200 millones de artículos científicos. Y Consensus lo que hace es que cuando busca un autor o un tema, precisamente a su nombre se debe hacer un consenso de
cuál es el más citado o el que más hits tiene o más referencias ha tenido, y de ahí parte del más citado hacia el menos citado, ¿no? Dependiendo la disciplina, dependiendo del autor, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, pues, esta es la página, tenemos que loguearnos. Si ustedes tienen una cuenta en Gmail, qué mejor, nunca se lo rechazan, es como que un estándar para todos estos recursos. Se loguean, la página, pues, aparentemente está en inglés, pero igual en el navegador le damos traducir al español y cambia inmediatamente esta interfaz, ¿no? Cambia el español, se loguea uno, empieza ahí el acceso, yo estoy ahí, me logueo con mi correo de Gmail, ahí está el dato, todavía sigue en inglés, y bueno, pues ahí yo hago en su cajita, que es una especie de chatbot, le pregunto, ¿no? La pregunta del millón, ¿cuál es el impacto que leía en la agroecología, ¿no? Así como que no, pues se van a morir. Entonces, bueno, hacemos esto, igual es una búsqueda genérica, pero en esos filtros que ustedes ven ahí, en esas partes, hace un análisis más profundo, hace un pensamiento de inteligencia artificial un poco más profundo para recabar información más puntual si uno no está convencido de primera mano lo que arroja, ¿no? Puede ser uno esa misma búsqueda, pero con ya una profundidad más de lo que no recuperó y considera. Entonces, bueno, esto de manera genérica lo hacemos aquí. Yo le puse esto. Consensus nos lanza, pues, los primeros destellos, nos dice, mira, sí, efectivamente, se van a morir, se crea bien el final de todos los tiempos, ustedes ya no van a ser útiles, nos da una referencia, ¿no? Y bueno, pues ya ahí nos dice, pues, lo que estás buscando en una conclusión del pequeño resumen que te hace, y te dice, bueno, pero también hay esta lista, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas de la inteligencia artificial en biblioteca? Es otra temática, si uno no está convencido por lo primero que uno buscó, ¿no? Da unas listas adicionales. Pero si nosotros nos quedamos con eso, que es en este caso el ejercicio, pues yo tomé la primera referencia, vienen los datos bibliográficos, viene allí el artículo que yo seleccioné, está en PDF, es un texto completo, está en acceso abierto, viene el resumen, etcétera, ¿no? Y al final, pues obviamente obtenemos el documento de PDF. Esto lo muestro para empezar a contribuir nosotros como bibliotecarios y decirle a nuestros usuarios, no tienes que ser plagiario al 100%. Están estos recursos que te pueden ayudar, te pueden facilitar la vida. Es más, no era como en estas épocas que teníamos que tener los documentos y leerlos de peapa. No era de útil para mí, ¿no? Pues ya me lo tuve que leer. Ahora, ¿no? Con este tipo de recursos uno puede jugar, leer precisamente si es atractivo, ¿no? Para lo que estamos buscando y si es lo que realmente consideramos útil, ¿no? Entonces, bueno, estas son las ventajas de este tipo de recursos. Otro tipo es el SciSpace, no sé si también lo conocen. SciSpace es muy parecido a Consensus, solo que obviamente se tienen que loguear de igual forma que el anterior. Es un poquito similar a esto, hace los mismos acción que Consensus, nos muestra también algunas ramificaciones, algunas recomendaciones del tema, no me salí del mismo tema, cuál es el impacto de la IA en las bibliotecas, nos manda también ahí unas referencias, y aquí lo curioso es que viene una extensión de Gemini, en el cual si uno lo tiene en nuestro navegador, uno puede checar con el artículo. Es bien chistoso porque uno le puede preguntar al artículo, bueno, ¿y cuál es de este artículo que voy a seleccionar? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el eje de mi artículo? ¿De qué habla Ciencias Sociales? Y el mismo chatbot te responde, no, pues mira, los puntos a tratar de este artículo es y bueno, resumidas cuentas, habla de eso, ¿no? Oye, pero ¿y crees que esto me puede ayudar a tal cosa? Y usted dice, bueno, si desde el punto de vista de este autor puede que toque toque el otro, toque aquel, ¿no? O sea, como que un acercamiento más. Entonces, está teniendo ya una interacción uno con el documento. Bueno, es más bien la herramienta, pero digamos así es con el documento directo, ¿no? Y bueno, yo hice el mismo ejercicio, allí estuve y de nueva cuenta volvemos a tener el PDF. O sea, tenemos la información, no hay necesidad de plagiar, no hay necesidad de andar en otros lados haciendo lo indebido, ¿no? Y esto hay que comunicarlo a nuestros usuarios, hay que sembrar esta semillita de todos estos, ¿no? Y reduciendo un poquito esta parte. Y no exagerar tanto que la inteligencia artificial es mala, ¿no? O sea, que sí. Finalmente, a mí el que más me gusta y todavía sigue siendo 100% gratuito, si lo conoces, qué bueno que estás actualizado, es el Research Rabbit. De igual forma, se hace un logueo en la parte de arriba con su cuenta de Gmail. Yo les recomiendo que si tienen Gmail su cuenta,
se loguean. También tiene una barra. Y bueno, pues hago la misma pregunta en la misma cajita. Ahí hay una extensión de Zotero. ¿Sí saben lo que es Zotero? Es un manejador de bibliográfico. ¿Sí saben de ese? Entonces, con ese manejador bibliográfico, todo lo que recuperemos, igual lo ponemos en nuestras bibliotecas. Y ese manejador nos hace las citaciones de que mi bibliografía la quiero en APA, la quiero en Chicago, la quiero en ciertos estilos. Y por medio de la extensión de Zotero, ya me la genera en automático, ¿no? Pues ya tampoco hay que perder el tiempo también en eso, ¿no? Hago lo mismo, escojo esto, digo, bueno, pues a ver, inteligencia artificial y bibliotecas, vienen los resultados, vienen los autores. Lo característico de esto es como cuando empieza a crear sus librerías o sus bibliotecas de su lado izquierdo de la pantalla. Bueno, pues ahí yo ya abrí, empiezo a guardar los documentos, empiezo a tener ahí mi colección de artículos y bueno, empiezo a señalar. Y lo curioso de esto es que cuando yo señalo un artículo, me dice, mira, también te enseño un artículo, los tengo así en esta gráfica dispersa y los años donde se han publicado sobre inteligencia artificial y bibliotecas, ¿no? Que tocan la temática. Entonces digo, bueno, está muy disperso, a ver, ordénamelo, por favor, que sea un poquito más comprensible. Lo dice de 2023 hacia el 2003, ¿no? Y los más tempranos. Los verdes tienen la característica que son las citas que son muy similares al autor que estamos considerando, y los de color azul son las referencias secundarias que se tienen en este documento. Entonces, miren, nos muestra tantas cosas tan maravillosas al alcance. Y bueno, pues también ahí yo digo, a ver, yo quiero un autor similar al que estoy usando. Ah, ¿qué crees? Está ese autor, pero fíjate que también existen estos, por su parte, que también tocan ese mismo tema, de segunda o de tercera instancia. Entonces, no te quedas sin información, no te quedas, tampoco estás alejado. Entonces, esta facilidad de seguir recabando información para una investigación que tengamos, para una tesis, qué sé yo, o para nuestros usuarios que nos piden algo tan preciso, allí lo tenemos, ¿no? Y vamos avanzando, y de igual forma, ¿no? Ese autor que le dimos un clic, a ver, pues, que era similar al primero, y ahí viene. A final de cuentas, recuperamos el texto completo, y ahí está. Entonces, pues ya finalmente, y con esta infografía, no son las únicas inteligencias artificiales, no son los únicos recursos, están esos que podemos echar mano. Ayer tenemos un poquito de recuperación de información en recursos en línea y todo esto. Bueno, pues obviamente vieron bancos de datos, vieron directorios, vieron repositorios, vieron todo esto. Bueno, pues el complemento, ahí está todo esto. Entonces, no son los únicos recursos, no es lo único que nos podemos encajonar, pero son los que ahorita, o en este momento, han despegado, ¿no? Que han tenido mucha popularidad. Y bueno, pues vuelvo a mostrar otros. Repito, no son los únicos. Año con año siguen saliendo. Como pueden ver, en los que están estudiando bibliotecología o están ahorita preparándose, no saben dónde se están metiendo, ya están viendo el mundo de información, ya saben cuál es la responsabilidad que debemos de tener. Entonces, allí está el asunto, ¿no? Entonces, allí están todos esos recursos también. Sí, no, yo les dejo la presentación de todos modos, pues, si se necesitan. Y bueno, finalmente yo cierro esto, perdón. Si alguien trae memoria que no la pase. Claro, sí, y yo cierro esto, pues, haciendo hincapié en que esta tecnología, estos recursos, son aliados, son herramientas, no son nuestros enemigos, pero nosotros tenemos que saber cómo trabajar con ellos. Entonces, si ya se vuelve un enemigo, ya se vuelve este estigma, el desconocimiento de todo eso, ¿no? Y bueno, pues, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que si hay dudas, pues adelante. Yo sé desafío. Muy interesante la ponencia del doctor. Debemos ver que no debemos de tener miedo a la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, los bibliotecarios siempre nos hemos enfrentado a diferentes retos desde el punto de vista tecnológico, los cambios, la información, y siempre nos hemos adaptado a esos cambios, y el bibliotecario siempre ha salido avante, y obviamente la inteligencia artificial pues no es la excepción, ¿eh? Entonces, vimos también herramientas que son de gran utilidad para la investigación. Aquellos que trabajamos en bibliotecas especializadas, académicas, escolares, de cualquier tipo, realmente lo podemos utilizar. No hay un nivel
porque la información la vamos a poder recuperar de diferentes niveles según se la pidamos a la inteligencia artificial con los famosos prompts. Y bueno, pues vamos a empezar con una serie de preguntas para el doctor. Bueno, muchas felicidades, muy Gracias. interesante. Gracias. Y a mí me gustaría cuando hablas de C-Space, cuando estás interactuando con la herramienta de que le preguntas qué aristas tiene el artículo y esas cuestiones, ¿qué tanto a veces podría tener sesgos? Porque pues nos da desde el punto de vista de la herramienta, pero a lo mejor si yo la leyera, para mí tendría yo otra perspectiva, entonces me gustaría saber tu respuesta. Claro que sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Efectivamente, lo comentaba en un principio, tenemos que saber qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Y este recurso que brinda con este aparente interacción en cuanto al artículo, precisamente toca específicamente lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos buscando, ¿no? En primera instancia, palabras claves y todo eso. Y de ahí se basa esta inteligencia para dar un resumen o algo para tener esta interacción. Efectivamente, lo que nos permite este plugin que se tiene en los navegadores es para nada más acelerar un poquito esta cuestión de la recuperación de información. Si nosotros, el interés de facilitar esto es precisamente para saber si es lo que buscamos o no buscamos de manera muy puntual. Es decir, no vamos a confiar al 100% de lo que dice, ¿no? O pedirle una crítica del artículo. No, pues tampoco va a decir, oye, si soy inteligencia artificial, pero vamos, yo no soy el autor, ¿no? No me dedico a la epistemología o qué sé yo. Entonces, el recurso es precisamente para agilizar esa lectura, para tener un referente nada más y decir, señor investigador, señor bibliotecario, esta información está, estas son las temáticas, los ejes principales, y si le es útil, adelante, y si no, mire, usted puede seguir buscando y de igual, ¿no? Porque muestran otras referencias, otros tópicos desde donde se aterrizan la primera búsqueda que hacemos, pero así es cierta, sí tiene todavía esos defectos. No es tan inteligente como creemos la inteligencia, pero es una ayuda para agilizar precisamente la identificación de la recuperación de la información. Hagamos de cuenta que son operadores booleanos, pero más avanzados, precisamente. Sí, gracias. Yo quiero saber sus posturas sobre los costos que tienen la mayoría, por ejemplo, de sí, Elite da ya búsquedas de, ¿cómo se llaman estas investigaciones de artículos científicos? ¿Por qué están interesados? Ajá, bueno, la junta todos los artículos, tiene un nombre de la investigación, cuando hace estas búsquedas de varios artículos concentrados en un solo. ¿Y qué costo, o sea, qué postura tienen ante los costos que tiene la mayoría que son costosas o las mejores versiones ya están en pago? Y la actuación también. Gracias. Yo quería también otra duda al respecto y retomando el tema de sociedad de la información y la comunicación, con no solo el enfoque académico que solo se hace para la inteligencia artificial, sino el comercial, porque muchas veces invierten mucho más, hasta donde entiendo, claro, en la inteligencia por su comercial. Por ejemplo, usó Rock, que es la que se usa y que además trata de ponerle como ciertos principios, orientación en cómo va a generar la información. Ya ve que incluso su dueño, Elon Musk. sí, que todo estaba mal, que era mentiroso y que quiso justificarlo y que empezó a ser racista. Sí, no tiene muy buenas credenciales. Exactamente. Nuestro amigo. Entonces, ¿cómo está este tema? Ya no solo en el ámbito de que podemos generar información académicamente para un estructura más precisa, sino para cualquier persona en general que va a empezar a discutir, pelearse o a interpretar y desarrollar información a partir de lo que le digan la inteligencia artificial. Esa era mi duda. Gracias.
Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Contestando la primera, efectivamente, te recopila artículos, te recopila la información. Hay algunos que están en acceso abierto, hay algunos que parcialmente están abiertos y hay algunos que pues, obviamente tienes que tener su. El ICIT empezó a manejar ciertos modelos para que, dependiendo la credencial cómo se registre, es como va a pagar mucho, ¿no? Puede tener uno desde la gratuita que mostré hasta la completa, ¿no? Que ya puedes descargar todos los artículos, lo que tú busques y las veces que tú quieras buscar. Ya no tienes límite para utilizar la herramienta. Obviamente sí tiene un costo, ahorita desconozco cuánto es los costos, pero obviamente puede salirte a ti como persona un poquito más barato si tú quieres suscribirte a una base de datos, si tú quieres suscribir ciertos recursos. Entonces, los costos van a ser un poquito más pequeños para una persona que para una institución. Entonces, en estamos la verdad, si la universidad quisiera comparar edición, te van a decir, bueno, ¿cuál es tu población? ¿No? Dependiendo de la población y dependiendo de las cantidades de cómo se está utilizando, debe ser un costo. Pero si tú como individuo lo pides, te van a decir, te cuesta tanto. Porque saben que dentro de ese costo que tú vas a pagar, probablemente no estés utilizando los 24/7 el recurso. Y para ello te vas a partir. Para la universidad, no, para la universidad le va a costar y te van a decir, bueno, pues sí, por cada estudiante te va a costar tantos dólares, ¿no? Aunque sea $1, pero imagínense $1 y son alrededor de 300,000 alumnos. Imagínense cuánto va a ser. Es por decirlo, no manejarlo así. Entonces, dependiendo del sample de la pedal, pero yo creo que a largo plazo, la inversión que ya se compre masivamente o se compre personalmente, uno tiene que verlo para explotar ese recurso, porque va a ser una inversión. Pero si nada más pagamos la membresía por un año y lo utilizamos 2 o 3 veces, ¿qué va a ser? ¿Gasto o inversión? Entonces, obviamente, tenemos que depender también de eso, ¿no? Entonces, hay que ver también qué prioridades hay. Y Research Rabbit, afortunadamente, por eso decía, me gusta mucho, porque esa sí es gratuita, sigue permaneciendo gratuita. Site era gratuita, era como la competencia directa de Research Rabbit. Pero como ya empezaron los patrocinios, de meterle Gemini y de meterle esto, obviamente es una cuestión ya más comercial, que voy hacia la segunda pregunta. Si vemos las inteligencias artificiales que hice mención, por ejemplo, ChatGPT es la competencia directa a DeepSeek de ChatGPT. ¿Qué pasa? Que todas estas, como tú bien lo dices, dependiendo el creador o el autor de estas inteligencias, tiene sus sesgos. Como dice por ahí, cada quien lleva agua a su molino. Si ustedes en DeepSeek hacen una pregunta acerca de política en China, no les permite hacer nada, no les permite dar una respuesta. Si ustedes dicen, oiga, ¿qué tan crítico es vivir en China conforme lo que establece el régimen? No les va a dar información. ¿Por qué? Porque eso no le conviene al régimen chino que se dé a conocer y entonces está sesgada esa información. Sin embargo, a ChatGPT te dices, ya está en la versión 15, digamos, de ChatGPT, págala y todo, pues yo te voy a contar todo, te voy a abrir el puerto, ¿no? Pero si me voy con la barata, bueno, pues te voy a dar chance de que hagas 2, 3 búsquedas, parcialmente te voy a mostrar esto, pero yo te dejo así como que el dulce ahí para que primero te entretengas y después tú ya te empieces a evolucionar y digas, ya quiero comer más, ya me gusta más. Entonces, si lo vemos bien desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político y todo este sesgo con Elon Musk, que es, bueno, ya sabemos quién es este señor, y por eso les pasa lo que les pasa a los propagandistas como los de Trump, que les tiran un balazo y se mueren en el lugar este, y lo mismo, ¿no? Ese prestigio que se tiene. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, estas inteligencias generativas, pues tienen esa tendencia, ¿no? Prácticamente. Y no olvidemos que muchas son comerciales. Nada es gratuito en esta vida, ¿no? Tenemos en cuenta. Inclusive el acceso gratuito. Bueno, pues vamos a cerrar, vamos a respetar los tiempos y vamos a hacer un receso de 15 minutos. Y ahorita si alguien quiere platicar con el doctor, pues lo podemos hacer ahorita en el receso para que empecemos en tiempo también con la otra ponencia, ¿sale? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.
Es que es el es que me acompañaron porque no Está bien, no me los estoy inventando. Estoy metiendo negro. Aquí está. Yo vengo a hacerle la vida y mostrar el problema. Si hay interés en el taller, hable con la presidenta, con la asociación, ese pobre Alex, para el taller. Yo con todo esto, ese taller, si quiere yo, es un problema. Mire, le regalo yo le agradezco, le agradezco. Mire, yo trabajo en esta base de datos. Todo el manejo esta base de datos. Todo esto lo platican y esta base de datos de referencia. Por el tema que me lo platicamos, señor,